This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mega Noticias. Barangay utiliza privado colector de basura. Plastic holidays na syudad Tamanda Amenda. Nuevo Regional Director tiene el Pro 9. Programa kontra overcharging na tricycle ta tiene reklamo. Residensya Tasanga de Sagwe na Highway del Bualan. Este porción ta lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas querido vivientes del ciudad, yo si Albert Luna y este el Dateline Zamboanga. Mga barangay pwede usar privado kolektor de basura si taman problema por causa firme na malo magatrak. Aquí el report. Hasta na presente tiempo, hindi sigun problema el koleksyon del basura alin na barrio de Putik, Bualan y Mercedes por causa que tiene privado compañía el takolekta con el di ila mga basura. Este el cosa y habla el acting chief del OCNR Jerry Polisco durante la entrevista con ele na data en teleradyo isa lang aga. Para asigun con ele, si tiene man problema na koleksyon de basura ng mga barangay, aura por causa pirmi malo el di ila mga trucks. Un buen ejemplo solusyon aquí amo el práctica del mga privado koleksyon del basura na kada barangay y debe este prinsipyo movimiento na mismo barangay council. Si malo man din na truck, si sila man tanran nila on collection system, si if in case kaya sila man increase nila efficiency del collection, adali kita kanila idea to privatize at their level. Oy! Tres barangay di aton ara, tan practice yan mga privatization. Like El Putik, antes pa tan privatize siya. E mira ba kita, yan yung problema El Putik. El Bualan, the same thing. El Mercedes, same thing. So, hindi kita option kanila tadali mira during the mga information dissemination tadali kita na barangay level. Na naman nilay pirmi na di ila on collection system kay government in personality el barangay. Yes. You need to pass through a procurement process. Sigun kun Polisco, pwede man privado el koleksyon del basura, pwede también man accredit lang kung un privado koleksyon del basura, y pwede también kontrata solamente para hindi mantenga el mga basura y deja kalayatan na kantoy kamino que takaw sa mal olor y bien umalin para mira. While el privatization din mucho advantages. If in case man malo el unit, pwede dayon el private man spare para pwede dayon man operationalize. Si Polisco ya abla, que tabi siya ahora mismo el alcalde del ciudad Kimmer Olaso este problema de basura y tamanda kanila busca solusyon con este se llama Cuchinadas na Pueblo. Si ta acorda del pasaw semana, tiene que llama el alcalde Olaso con el OCNR para enforza con el mga ordinansa y regulasyon que tiene que hacer na limpieza y sanitasyon na syudad. Yamanda también si Olaso el massive limpieza alinatyangi publiko. Existe pa siyempre na syudad el aura orden ejecutivo del antes alcalde Ben Climaco, aura vice-alcalde, acerca el plastic holidays para con el mga establecimiento donde hindi pwede usar mga plastic bags durante el Sabado y Domingo. Según el acting chief del OCNR Jerry Polisco, que tamanda con este amenda el presente administración y para pwede con este más polegyente y más agresivo el impunidad. Siendo tiene mga reports que tiene mga establishmento hindi tasigi con el reglamentos. Ese plastic holiday una manera según del gobierno local para minorar con el basura de plastic bags na syudad de Zamboanga. Y al ligaya na syudad el nuevo nombrado Regional Director del Police Regional Office 9 na nombre de Brigadier General Eliezer Mata. Él reemplaza con el Director Brigadier General Ruel Rodolfo del pasado semana después que tiene man promote el mga regional directors na mas alto posisyon.
Con Elizar, tiene que welcome mismo el City Director Colonel Fidel Fortaleza junto a los oficiales del PRO9. Programa kontra overcharging na tricycle tiene reklamo, taki el report ni Marifita Mayo. Julio 11 este año, cuando implementa el gobierno local bajo una administración del alcalde Kimer Olazo con un mejoras contra el asunto de overcharging envuelto el mga tricycle. Bajo de este mejoras, el gobierno local yaman deploy mga fare inspectors o dispatchers na mga malls, aeropuerto lokal, pantalan, ina integrated bus terminal. Este mga inspector o dispatcher ay habla si cuánto el pasaje que debe pagar el pasajero na chofer desde na KCC Mall hasta na de este destinasyon base na fare matrix del tricycle. Man issue dispatch slip el dispatcher con el pasajero donde estipulado cuántos mga detalles del chofer y contact number donde puede llamar el pasajero si quiere hacer reclamo de overcharging con el chofer. Pero cuántos días después de la implementación de este mejoras, reclama ya el cuantos del mga chofer ta saka pasajero allí na mall. Asigun kanila, afecta ya di ila encontrada. Igual con este si Kian Campasas, chofer de Piaggio, de Alcaldía, ya lleva según él pasajero desde Alina Mall para na Mercedes y decidí el dispatcher que 120 pesos lang el pasaje que debe pagar el pasajero con él. Asigun con Campasas, alcance él na 120 peso pasaje. Si ito lang, kung kapubra ating para Mercedes? Ay depende lang man tamin na pasahero, ma'am. Hindi ba kami tabla kay sobra. Presya, chenebes, 200, 250. Depende na karga, ma'am. Kaya si manda pa namon entra, el pasahero si ka namon ta aumenta. Del domingo, Julio 13, tiene también según Yamunta Canila desde KCC para Namampang, 8 personas y 80 pesos lang el pasaje que recomienda el dispatcher. Asigun kun Campasas, bueno era si sabe considera el mga pasajero, pero hindi man según todo pasajero sabe considera. Como de aquel día, tiene ka namon Yamunta para Mampang, 8 personas, kabar 80 pesos lang el pasaje. Para Mampang kel ma'am, alas 4 pa kel rush hour kel ma'am. Kabar 80 pesos lang, 8 gente sila ma'am. Na, benlugi kat kami ma'am. Afecto ya según di ila encontrada, mucho pa sila kompetensya. Hasta mga colorum tricycle taman kompetensya pa kanila. Ese, tan overpricing aki ma'am, ese mga colorum kat si ma'am. Por eso mga colorum, hindi siya tatyanin medo presya. Si amo kat siya na KCC kay dura ka dito biyahe aquí ma'am. Igual con Campasas, Cynthia también el otro mga chofer de tricycle allí na mall con el efecto de este mejoras que ta implementa el gobierno local. Pero no hay según sila cosa puede hacer, sino cumplir con este. Binlugi kat ma'am kay Chenebes sila tadali pa kanamon mga ansina dipit tareklama pa kanamon kay kami daw bin altol di amon presyo. Na pero de berasan lang lugi kat kami. Hindi man nablabin lugi ngayon, no? Pero bimbawa dahil di ilang mga presyo tadali. Lugi kat ma'am, pero no ay kami pwede ase. Ang sino yalang gayot? Sunod yalang gayot na patakaran. Ta-entende man según sila que el intención del gobierno local amo para solve con el asunto de overcharging. Pero el problema, hindi man todo chofer taman overcharge. Taman umit lang según sila kon mga chofer ken taman overcharge kon di ila pasahero. Aumento pa di ila que mas mucho del mga chofer taman overcharge hindi de aquí na syudad sino de otro lugar pa. Y el otro mga chofer ken taman overcharge, maga colorum también el tricycle. Manada ka tanong overcharging mga diaki mga driver, di otro lugar man, naman di sambuang ka. Kasi sila kayo mucho driver than overcharging. Naman todo ma'am siguro. Kali lang, hindi ako daw kasi amaman din na decision kasama kami pwede hacer. Mientras tanto, tapili también sila na gobierno local para hacer patas con el implementación de este mejoras con todo mga chofer de tricycle. Base según na di la observación que allí lang kanila bien estricto el implementación de este reglamentos, mientras na otro lugar un poco haluga. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Ya inspeksyon el mga personajes del DPWH District Engineering Office
Dos, con el kaya encabeza el de ila jefe si Engineer Pilar Rivera con un cross drainage alina highway de Bualan. El congresista del Distrito 2, Jerry Perez, ella inicia con la inspección. Visible que el lleno de basura, el desagüe, que razón, según si por qué está estanca el desagüe, si tiene tiempo y ulan. Pero el kagawad del Bualan, Jesse Inotia, habla que tiene un casa ya construir na un lado del highway donde pasa el maga o donde pasa el desagüe y sangga con la pasada de agua. Si Perez se pidi con Rivera para hacer otro pasado del agua para hindi estanca el desagüe si fuerte el aguacero. Y pidi también si Perez para mandredge con el open drainage y pone slow protection con este. Con la inspección ya conducí del domingo. How many years se queda un poco como yung tambal de tierra, yung solid, yung pone casa. Na pero actually, considering mangrove man ere, at adjacent na kung ere, ito pwede ito government property siyempre, kaya no hay property. Pero el original at pasada, tiene casa. Man divert lang. See? El siguiente na mga noticias. Lumayang necesita farm to market road. DSWD ta empuja el digitalization ng mga miyembro del 4Ps. Congresista Chua ya lleva diferentes regalo con mga de Ayala durante el Fonda. Tiene también movimiento na presyo del gasolina. Este y otros noticia después de cuantos aviso. Pasalubong ng bayan! Rich, smooth, creamy. Salam. My new choice. Donkin Ice Prevei. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. Super combo. Isang ice popular. Magpinda na lang, thank you. Di man araw-araw na nakangiti. Ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mapilang ang ating mga tampuhan. Away ba't di natin di na namamalayan? Babalik pa rin sa yakap mo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman mo, iyo ako.
Dunkin' time. Anytime is Dunkin' time. Okay, it's tea time. I'm craving. Me too. We're connected to Dunkin'. There's nothing like us. There's nothing like Dunkin'. Pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. El barangay de Lumayang necesita farm to market road y ancha el di ila presente sementao camino na lugar. Aquí el report di Marifita Mayo. Y habla el capitana de barrio de Lumayang, Maridol Santos, que necesita ahora el di ila barrio maga farm to market road y anchada del maga camino na di ila lugar. El farm to market road que grande ayuda para con di ila maga sembrador lleva di ila maga produkto na merkado. Sila el busca la vida del mga vivientes de Barangay Lumayang is liba sila dila mga benta na pueblo. So sibonamente di atong kamino no ay sila problema liba dila mga benta maskin ko sa ora na abla sila na tiangge para bende para tiyan sila el daily income na dila vida. Y el anchada del magata existía camino para na turismo del barangay. Asugun kun Santos, muche quien visita na di ila barrio por causa na cuantos mga tourist spot que tiene ahora el barrio. Pero el problema lang, amo kay jutay el di ila camino na barrio y hindi conveniente para kon maga visita. Y también el mga bisita di aton katabi ni kina Barangay Lumayang tiyan kita mga tourist destination lugar ke tiene potential el Barangay Lumayang para man-develop más. Por eso alegre si Santos cuando visita el congresista del Distrito 2, Jerry Perez, junto con el jefe del DPWH District 2 Engineering Office, Engineer Pilar Rivera, y de este mga personajes na di ila barrio para conducir site inspection para na mga proyekto de camino que ta propone si Perez implementar na barrio. Asugun con Rivera, feasible man este mga proyecto de camino que quiere el congresista pone na Lumayang. Durante el visitada del grupo na lugar, y alcanza pa sila kun Santos junto con otro personajes del barrio, taas limpieza na camino. Si habla tú, si tourism potential, ben potential del area, pero el karanga de atong kay por causa del camino lang. Por eso kani kita taki liba kita con el district engineer diato el di suyo el del mga engineer mga P di suyo para puede mira el site namin aquí. So siguro nilang aquí kita kay onde pa makita man inspection mga site namin. Mientras tanto, asugun con Engineer Muhammad Amin Karim, Project Engineer 1 del DPWH 2nd District, tiene ahora ongoing proyecto de fuente que hay conecta con el Lumayang y Barrio de Salaan. Fondo según este del Departamento de Agricultura. Asugun con Karim, ya atrasa la implementación de este proyecto después deja con este el una contractora. Ya tiene según problema financiero el contractor y 30% lang pa del proyecto él ya puede implementar cuando ya deja con este el contractor. Pero ya habla si Karim tiene ahora otro contractor quien ay continúa con el proyecto. Itong phase 1, 15, I think 13 to 15 million, 365 linear meter. Tapos nag-gap po siya.
around mga 500 to 600. Yung next naman, around 700 meters po siya or 500. Hindi pa rin po nakastart dahil nahihirapan din po si contractor mag-start doon sa taas. Tapos hindi pa po siya connected sa laan. Yun po sabi ni Department of Agriculture, pondohan lang po yan nila para hanggang makonect sa salaan. Además, si Perez asegura que bajo na di su administrasyon, hindi mas ele ay tolera con este mga kontraktor que abandona mga proyekto del gobierno. Aara ka nitang kwento kami ka naman pila, siguro na sucede este mga term di aton. Yan siya naman kami dialogue kami con mga kontraktor, kaya mga chine ongoing project. Ayablay, por eso aral mga chine takelo, chine mga project nila ta Asia. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. El Department of Social Welfare and Development o DSWD taempuha el digitalization o online banking para con el miembros del 4Ps o Pantawid Pamilyang Filipino Program na interpais. Iman partner sigun na Globe Company donde el Dale el Globe mga smartphone na miyembro del 4Ps parte del kampanya di Ipanalo ang kinabukasan donde tainsinya el digital financial literacy para quiere queda online transaction na GCash, Maya Land Bank y otro más. El problema lang asigun ke nariyon why kita ko sa man request o kaya yaman request kaya preferi mga members del 4Ps usa lang syempre di ila ATM card. El congresista Chua liba diferentes regalo ng mga residentes alina Barrio de Ayala durante el Fonda. Otra vez tabira si Marifita Mayo. Visible na cara del mga residentes de Ayala el alegría después recibí diferentes mga regalo estaba con el congresista del Distrito 1 Catchua durante el Catchua's Night na Fonda del Ayala del domingo de noche, Julio 13. ¿Cuántos kanila ya ganan na raffle mga appliances como el televisión, electric fan y otros pa? Asigun con Chua, alegre ele bira otra vez na Ayala y manjunto otra vez con el mga residentes. Si puede ustedes observar, di ba firme ta anda aquí na diferente mga puro, diferente mga areas ni ustedes, kay kerigan iyo mira el mga sitwasyon para sabi kat namin kita si pakilaya kita ase mga programa y proyekto para pwede kita ase ayuda con ustedes todo. Pero noche continúa kita el alegría, sabi yo mucho con ustedes, kerigan na el di aton mga door prices. ¿Quién quiere ganar electric fan? ¿Quién quiere ganar TV? O Lego, baka ustedes ya el recibí el de aton regalo. Yaman welcome también con Chua el Barangay Council de Ayala que encabeza el de ila kapitan si Poloy Olvinara. Alegre sigun sila que continua siempre visita kanila si Chua mas kaya akabaya el eleksyon. In behalf of Barangay Council of Ayala, de last year, nakiya si Ma'am Katua, Ma'am Katua, hindi pala kongresuman, yadali ni kanadon dos noche, Ma'am Katua night, after 1 year, nakiulit, kongresuman niya, congratulations Ma'am Katua, thank you Ayaleños, nadali ustedes, all out support kung Ma'am Katua. Diba? Oigan ustedes man mali. De las cuando ya conocían kami ni Ma'am Kat, hasta ahora, el smile ni suyo, hindi ka pwede. Bien, mabait. Thank you. Puera el mga appliances, cuantos del mga senior citizen, quien talya na fonda, ya puede también recibir baston estaba con Chua. Alegre sila recibir con el baston que usable según para kanila. Ya distribuye también si Chua arroz con mga gente ya atende na fonda. Si Chua ya promete con mga ayaleños que ay continua ele ayuda kanila hasta donde ele puede. Promete iyo ang hinabarangay Ayala, ayuda yo con el de ustedes barangay, hasta kaya iyo, ayuda iyo na de ustedes mga viviente. Hindi gan iyo deja con ustedes barangay Ayala.
Recientemente, yaman junto también si Chua con el diferentes mga sekretaryo del Departamento del Gobierno Nacional y a PDL-LDI la ayuda para hacer posible con el mga programa y proyecto que quiere el llevar a Distrito 1 siguiendo el de su mga priority programs. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Mañana tiene también movimiento na presyo de producto petróleo. Efectivo a las 6 del aga mañana, el tiene grande, tiene subida en mga compañía de producto petróleo. El tiene posible aumento na cada litro de gasolina talina 60 para 80 céntimo. El diesel más de 1 peso, mientras la kerosene tali también na 1 peso. Ese asegura el aka 3 semana y ese aumento na presyo del mga produkto petrolyo efektibo o efekto del konflikto del mga nasyon ali na Middle East. Good morning, can I take your order? Can I check ang baso niya? Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller sa akin. Okay, sir. Super combo, isang ice coffee large. Magpindo na lang, ma'am. Thank you. Can't get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. El La Niña amo si tabaja el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de La Niña na diferente sector de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tratar da krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión,
el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. 55 persons deprived of liberties Elia graduada Alternative Learning Center o System ali na mismo fasilidad. Aquel report ni Marites Espartero. Alegre el total 55 mga persons deprived of liberty o PDLs por casa inantes aga, ya gradua sila na programa del Alternative Learning System o ALS. Adentro 55 PDLs, 36 aquí mga PDLs ya gradua na elementarya y 12 na junior high school, mientras 3 también mga PDLs mujer ya gradua na elementarya y 4 na junior high school. Este tadali mira tiene pa esperanza y animo, puede entrar eskwela maskin detenido. Asegun na PDLs, grande ayuda del management del BJMP y DepEd ganila. Nuway sila antasipa kay el gradua sila maskin detenido adentro fasilidad del City Jail. Pensaba asegun del una, cuando ya detene kanila, triste ya di ila vida por casa que dalehos na familia, hindi na mas sila pwede kontinua entra eskwela. Pero mali asigon al dila impresyon, kay nuway kanila diha el gobyerno maskin pakilaya. Gusto ko po pasalamatan ang ating pamuno ng mga BGMP. Tapos pangalawa po sa aming ALS teachers dahil sa nakarating po kami sa araw na ito at ngayon ko lang po napatunayan na hindi hadlang ang rehas para maabot ang aming tagumpay. At ngayon po na napatunayan ko na kahit nakakulong ang aming katawan, malaya na po ang aming isipan at puso sa pag-asang may bukas pa po para sa amin. Alegre man yung ma'am na gradué más cinta aquí adentro, ma'am. Por casa con el BJMP, puede por seguir mío acaba pagka-high school, ma'am. Entra pa high school, ma'am. Continua el studio. Sa liga kami ma'am manada opportunity ka na munta dali por kasi na eskwela, pati na may skill training, ma'am, del BJMP. Mientras tanto, para na mga mayores, bien sobra sila de alegre maskin detenido di ila mga anak, ya pwede siyempre kontinua con el modo de edukasyon adentro fasilidad. Mas alegre gani ma'am, kay takili adentro, ya pwede le entra eskwela. Amo si disuyo oportunidad para pwede le akabal sa eskwela. Kasi apuera kita, hindi man sila gani entra eskwela, aki, tapos sila man. Gradually alegre ka din nyo también ma'am. Kaya po yung yes ma'am. Sa ara ma'am, mas tintakili adentro ma'am, alegre ka din nyo ma'am. Kaya todo también mga warden na kiyal, mga BGMP, yayo también ko nila para pikura kat kung entra eskwela ma'am. So hindi ito expecta kay Chenegale mga actualmente así nata sociedad que dentro de mga programa especialmente de educación, no? Antes pa ele alse ale entra escuela, caso lang mo ele pasa na test. So siguro este del second chance, ya dale ustedes oportunidad aquí. So alegre ka kay na plano kasi kay kabagat ele el high school lang ani el ese gani del ALS kay kunele el last lang kunele habla harapin ang katotohanan. Ang Diyos ang may alam. Kaya siguro dadali siyempre con el blessing na buen bata, mas kinakisimira man ustedes, bueno de su performance. Asegun con Dr. Elga Harlega, el Division ALS Focal Person, el Edukasyon asegun way eskuhida todo mga jóvenes na dali oportunidad el DepEd para queda un produktibo citizen.
LALS gives a second chance to all our learners. Ibig sabihin po, yung edukasyon po ay walang pinipili. Kahit nasaan ka man, lahat ng kabataan ay binibigyan ng pagkakataon ng DepEd to be able to earn their education para naman maging productive citizen sila. So, ito po ay we have a strong partnership with BJMP as well as sa Bucor. Para con SJO1 Archeli Tarucan, LALS Facilitator adentro Facilidad, alegre ele por casa por largos tiempo. Tain sinya LALS na mga PDLs medyo challenge asigun kunele como un maestra kay el mga PDLs adentro detenido para imprenta con el violasyon niya komete estos na komunidad. Pero tali el management, nuay kanila deha para kontinua con el di ila edukasyon. Hindi naman talaga siyang literal na hardship. Challenges lang first because we deal with special kind of people nga kasi nga PDL. So mahirap naman kasi sila i-encourage. It's because we all know na andito sila sa loob ng jail to deal with their cases, yung mga violations na commit nila sa community. However, iba yung natin iba yung goal natin. Parang nandito sila sa loob, parang kailangan nilang pumasok sa educational program, which is hindi yun ang priority nila. But since nga lagi tayong naghihikayat na na-encourage talaga sila to go into study para sa pangalawang chances or magandang buhay nila. So at first nahirapan, pero later on naman naintindihan din naman nila. Este día amo al aka-14 anyo graduation y moving up ceremony del mga persons si Pride of Liberty o PDLs na Zamboanga City Reformatory Center. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Persona y encontra herido ali na barangay de Talon-Talon en Durantes Aga. El mga residentes del Chonga Drive ali na barangay Talon-Talon ya puede mirar con esa persona unconscious ali adentro porción del lugar. El mga residente se avisa na autoridad que tiene persona herido y no por tanto mancuento en buenamente y deja con el mga desconocido persona. Con esta persona ya puede confiscar o conocer como si Joey Poblete de Sunrise Talon-Talon no puede hablar si quien con él ya anda con el lugar. El policía investiga pa siyempre con ese incidente. Mga kaso di tiroteo que está pendiente tamanda investiga. El report di Emil Tuban. El City Director del Zamboanga City Police Office tamanda investiga muy bien con el caso del 8 pabajo na under investigation mga insidente di tiro na syudad. Ya subía na 33 mga insidente de tiro y ocurrí el ciudad desde enero de este año hasta este mga tiempo y 12 el cleared, 13 el solved y tiene pa 8 bajo na investigasyon. So, el instruction gani de liatun City Director aquí si Police Colonel Fidel B. Porteleza Jr. na mankanta kayo studya ka din moramente con este caso para pueda ma-file na hindi natin kita under investigation tamin. El personal del City Intelligence Detective Management Unit del Zamboanga City Police Office ya aceptamen di la investigasyon con el mga insidente de tiro na syudad. El mga estasyon del police tiene pa mga kaso bajo na under investigation. El Police Station 2 na Kuruan tiene 3 kaso. Y tiene 1 del Police Station 3 na Sangali. Y tiene también 1 na Police Station 4 na Kulyanan. Y na Police Station 5 tiene 1. Y el Police Station 9 na Ayala tiene 1. Y na Police Station 11 tiene también 1. Tamanda si Coronel Fidel Porteleza Jr., City Director del Zamboanga City Police Office para hacer más pronto el de la investigación con este mga incidente para poder mampal kaso con el mga suspetsao. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El policía arresta con 3 mga persona tahuga tong its alina barangay de Manggusu del Sabado tarde. El Intel Operatives del Station 1 Vitali ya conduce este operasyon contra illegal juego alina sitio Riverside ng Manggusu. Ia puede arresta con este 3 mga persona como Canda Rogelio, Carmelita y otro más. A todo residente del barangay. Kanya puede confisca un set de baraja y sen detallada.
Kanila yanabaya o yapone baho na kasudiya del Station 1. Más de una semana ya lang el sucedía el home game del Team Sikat Zamboanga na Maharlika Pilipinas Basketball League kontra con el team del Abra aquí na syudad. Continua ahora el preparación del Team Sikat Zamboanga result de ilang mga team players y mismo hosting para poder también mandamira con otro mga de probinsya de Luzon por el kultura y progresivo syudad de Zamboanga. Punto ng gobyerno lokal, kongresista Kachua, sila man welcome con el otro bisita na otro semana, apenas sila llega antes nila juego na Sabado, Hulyo 26. Buenas noches, taki el diaton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula el posible experiencia cuantos tiempo de mauscorana y también el isolated rains. Pero mayor parte del día el experiencia kita buen tiempo. Pero a mediante de ese, el da continua pa siempre kita experiencia el epekto del habagat. Amo es el daton condition del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna Tabla, el tiempo sin descanso el cambio. Super combo. Isang ice optional. Magsundo na naman, thank you. Tell me cuando. Hasta ahora, el mga barangay di aton na syudad na continua enfrenta el desafío na koleksyon del basura partikular na mga lugar donde difícil entra mga trap. Problema también del barangay, sinuway na ora el tabuta el basura el mga gente por causa taas kalayat mga animal. Tiene tapone mga garbage receptacle, donde tapone adentro el basura pero tiene gente por piawa. Por eso tiene mga barangay asa di ila mga CCTV tapone public address system para poder llamar atención del gente. Grande ayuda kayo del barangay si queda o grande problema kayo del barangay si queda malo el ira truck. Tormento el colección, por eso tiene barangay at arkela privado truck. Pero ta usa kolekta o para usa kolekta el basura hasta lang queda bueno el ila garbage trucks. Tormento si el basura no hay kolekta por 3 días kay Dolmonte y el Altor y tiene pa mal olor. Amos el razón porque tiene barangay firma kontrata con un privado ahensya quien amo el encargado na koleksyon del basura. Quiere decir el barangay ta supervisa lang el andanza de la koleksyon pero el privado ahensya ya amo ta kolekta. La barangay también paga el garbage fee que amo ta usa para paga con el privado contractor. En esa clase de manera para dolpoco ta apluha el lingasa del barangay na koleksyon de basura. Ojalá el mga barangay el puede estudiar buenamente el manera de colección del basura na dila lugar y considera mga medidas para adopta. De barangay man o privado kontraktor el ta kolekta el basura si el gente no quiere coopera y no hay disiplina, el basura problema lang syempre. Masking quien kagawad y kapitan el queda elegido na barangay. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el dato mga noticias para esta noche, Julio 14, 2025. En calor de entero fuerza del GBPI TV11 News Department. Yo si Albert Luna Tabla. Muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias.
The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5.